Confirmado lo que le adelantaba hace unos minutos, la captura de 2 presuntos asesinos o responsables del asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz en Veracruz. ¿Hasta dónde puede llegar el terror cuando un grupo criminal convierte la vida de una maestra en un mensaje de muerte? La historia de Irma Hernández no es solo un crimen, es un espejo del país, una radiografía del miedo que se respira en cada calle de Veracruz. Una mujer arrodillada, rodeada por 12 rifles, convertida en propaganda criminal frente a millones de ojos. Esa imagen no se borra, porque no fue un acto aislado, fue un golpe directo al corazón de una comunidad. Irma tenía 62 años, había sido maestra de primaria, dedicada a enseñar letras y números en un salón humilde de Álamo, Temapache. Pero la jubilación en México no siempre es descanso, y para sobrevivir tomó un volante. Se volvió taxista. Madrugaba cada día para encender su coche, recorrer rutas fijas y ganar lo justo para vivir. No debía nada a nadie, no estaba vinculada al narco, no buscaba problemas, solo quería trabajar. Sin embargo, su nombre terminó escrito en una libreta manchada de sangre, la lista negra de un grupo que controla la región con cuotas y amenazas, el Grupo Sombra. El 18 de julio, minutos antes de las 8 de la mañana, Irma salió como siempre de su casa, subió a su taxi y tomó la calle Sor Juana Inés de la Cruz. No sospechaba que estaba entrando en su propia emboscada. Una camioneta gris sin placas se cruzó frente a ella. 3 hombres armados descendieron con precisión militar. Uno rompió el cristal, otro apuntó directo a su rostro y el tercero la jaló como si no fuera persona, sino mercancía. En menos de 20 segundos desapareció. Nadie gritó, nadie intervino. El silencio de los vecinos fue la primera muestra de que el miedo ya gobernaba. Lo que siguió fue aún más brutal. 2 días después comenzó a circular un video en redes sociales. Primero en grupos de WhatsApp de taxistas, después en Facebook y en cuestión de horas, en todo México. Irma estaba de rodillas, con las manos atadas y la mirada perdida. Detrás de ella, 12 sicarios del Grupo Sombra, encapuchados y con rifles de asalto listos para disparar. Le hicieron leer un mensaje, una advertencia para todos los que se negaban a pagar la cuota. Cada palabra era pólvora, cada segundo un recordatorio de que el crimen dicta reglas y el que no obedece, muere. Lo más escalofriante no fue verla leer, sino cómo lo hizo. No suplicó, no lloró, no pidió piedad. Su silencio entre frases transmitía lo inevitable. Aunque repitiera el guión, no la dejarían viva. Ese gesto la convirtió en símbolo, porque mostraba lo que todos ya intuían. En Veracruz, pagar no garantiza vida, solo prolonga la condena. El video fue terrorismo puro. No buscaba dinero, buscaba control, y lo consiguió. Esa misma noche, decenas de taxistas abandonaron sus rutas, algunos huyeron del estado, otros comenzaron a pagar. El Grupo Sombra no solo asesinó a Irma, asesinó la calma de un pueblo entero. La mañana en que el video de Irma comenzó a viralizarse, Veracruz se paralizó. Era como si cada teléfono se hubiera convertido en pantalla de terror. Taxistas lo compartían con rabia, comerciantes con miedo, familias con impotencia. No era solo un mensaje criminal, era un aviso de guerra. Y lo más doloroso, el rostro de la víctima no era anónimo, era el de una maestra jubilada, alguien que muchos en Álamo conocían. Las horas siguientes fueron un caos psicológico. En WhatsApp, la conversación dejó de ser sobre tarifas o rutas, ahora giraba en torno a una sola pregunta: ¿pagar o morir? El video había cumplido su objetivo. Nadie hablaba de denuncias, nadie confiaba en la policía local. El Grupo Sombra había logrado lo que más deseaba: convertir el miedo en la nueva moneda de cambio. Cada taxi en circulación era un recordatorio de que el siguiente podría ser otro Irma. Esa noche, a cientos de kilómetros en la Ciudad de México, llegó el reporte completo al escritorio de Omar García Harfuch.
No era un expediente más, no era un homicidio común. Era una ejecución pública transmitida en la era digital. Y eso, para cualquier estratega de seguridad, tiene un nombre: terrorismo interno. Harfuch lo entendió de inmediato. No había espacio para la burocracia ni para comunicados vacíos. Su orden fue tan clara como cortante: vamos por ellos todos. Con esa instrucción arrancó el Protocolo Rojo Veracruz, un dispositivo especial de rastreo, unidades de intervención rápida y un despliegue de inteligencia digital que se activó en cuestión de horas. No era un operativo improvisado, era una cacería diseñada para dar resultados inmediatos. La primera pista apareció en menos de 24 horas. Los servicios de inteligencia localizaron a 2 sospechosos que coincidían con rostros y voces del video: Víctor Manuel N., alias el Cholo o Moyo, y José Eduardo N., conocido como el Gastón o Águila. No eran pistoleros comunes, eran operadores de confianza del Grupo Sombra, piezas clave en la maquinaria del miedo. Sus tareas no se limitaban a jalar el gatillo. Coordinaban cobros, seleccionaban víctimas y ejecutaban castigos. Eran, en pocas palabras, los verdugos de la región. El rastreo los ubicó en una carretera que conecta Cerro Azul con Álamo Temapache. Iban en una camioneta blanca, confiados, relajados, como si nada hubiera pasado. Llevaban sobres con dinero de extorsiones, teléfonos y armas. En uno de esos dispositivos, la evidencia más brutal: partes del mismo video en que obligaron a Irma a hablar. Era la prueba de que no solo estaban involucrados, sino orgullosos de lo que habían hecho. Harfuch dio la orden desde el centro de operaciones: interceptar sin margen de error. El convoy blindado se desplegó con precisión milimétrica. No hubo disparos, no hubo persecución. En cuestión de segundos, los 2 operadores fueron reducidos y esposados. El operativo fue quirúrgico, una demostración de fuerza que envió un mensaje directo al Grupo Sombra: el Estado también sabe cazar. Mientras eran trasladados, los investigadores hallaron la primera pista de algo aún más grande: una libreta con nombres, montos y rutas, la contabilidad del terror. Entre esas páginas aparecía la palabra que ataba todo: Irma, subrayada en rojo. La noticia corrió como pólvora. Mientras el Cholo o Moyo y el Gastón eran trasladados bajo fuerte custodia, en Álamo Temapache comenzaba otro capítulo igual de doloroso: el hallazgo del cuerpo de Irma. Fue una llamada anónima la que guió a los agentes hacia un paraje solitario, entre cañaverales, a pocos kilómetros de la cabecera municipal. El ambiente era denso, húmedo, cargado de silencio. Al llegar, los peritos confirmaron lo que muchos temían: Irma yacía sin vida, con señales claras de tortura. La imagen fue devastadora. Una mujer que dedicó su vida a la enseñanza, convertida en víctima de una violencia que no respeta edad, oficio ni dignidad. La escena fue tratada con la máxima reserva, pero nada podía ocultar lo que significaba. Ese hallazgo marcaba un punto de no retorno. Lo que comenzó como un secuestro disfrazado de aviso para el gremio transportista, terminaba en un crimen atroz que sacudía los cimientos de la sociedad veracruzana. Ya no se trataba de un pleito entre criminales, era un ataque directo a la comunidad. En Palacio Nacional, el caso ya era tema de seguridad nacional. La presión mediática y social exigía una respuesta contundente. La instrucción fue clara: cero impunidad. Omar García Harfuch entendía que detener a 2 operadores no era suficiente. El Grupo Sombra aún seguía operando, y lo más peligroso, seguía cobrando cuotas a decenas de taxistas que, por miedo, continuaban pagando. La investigación se aceleró. Los celulares decomisados a los detenidos revelaron la crudeza de la estructura criminal. Videos, mensajes de voz, órdenes cifradas, incluso conversaciones donde se hablaba de nuevos ajustes para los taxistas que no cumplían con los pagos. Entre los archivos apareció un detalle escalofriante:
el plan de grabar otro video con otra víctima, un taxista que ya había sido marcado. El hallazgo confirmó la urgencia de actuar. No se trataba de un hecho aislado, sino de una estrategia de terror sistemática. La Fiscalía de Veracruz, en coordinación con la Federación, solicitó cateos inmediatos en puntos estratégicos, casas de seguridad, talleres mecánicos usados como bodegas, y hasta un autolavado que servía como centro de reunión para el grupo. Cada cateo revelaba un pedazo de la maquinaria criminal. Armas, rifles de asalto, radios de comunicación, libretas con nombres y rutas, sobres llenos de efectivo. Era un imperio del miedo construido con base en el sudor de los taxistas y la sangre de quienes se resistían. Pero lo más valioso estaba en una pequeña libreta encontrada en un cuarto improvisado como oficina. Allí aparecía un mapa de Álamo Temapache, con zonas marcadas en rojo, amarillo y verde. Cada color representaba el nivel de control del Grupo Sombra sobre las rutas de transporte. En los bordes, nombres de taxistas y el monto de la cuota que debían pagar cada semana. El nombre de Irma no aparecía por casualidad. Estaba tachado con una X roja, acompañado de una anotación breve y brutal. Ejemplo. Ese descubrimiento dejó claro que el crimen no fue un exceso, ni una decisión improvisada. Fue un castigo planeado, una advertencia fría diseñada para quebrar la voluntad de todo un sector. El mensaje estaba escrito con sangre. Quien no pagara, terminaría como ella. El hallazgo de la libreta fue como abrir la caja negra de un avión siniestrado. Cada línea, cada nombre y cada cifra revelaban la magnitud del control del Grupo Sombra sobre Álamo Temapache. No se trataba de simples extorsiones dispersas, era un sistema organizado, con roles definidos, jerarquías y una disciplina férrea que mantenía toda la región bajo sometimiento. La mecánica era clara. Cada taxista debía pagar una cuota semanal que oscilaba entre 200 y 500 pesos, dependiendo de la ruta. Esa aportación no era negociable. Quien no cumplía recibía primero un aviso, después una amenaza, y finalmente un castigo que podía ser desde el robo de su vehículo hasta la desaparición forzada. Irma se había convertido en el símbolo más cruel de ese mecanismo. Omar García Arfuch entendió que no bastaba con desmantelar un par de células. Había que cortar de raíz la estructura financiera que mantenía viva a la organización. La estrategia se diseñó con precisión: ubicar las casas de seguridad, decomisar armas, congelar cuentas, pero sobre todo, proteger a los transportistas que eran la principal fuente de ingresos del grupo criminal. El primer golpe fue un operativo nocturno en una colonia popular. Las fuerzas federales irrumpieron en un domicilio aparentemente modesto, pero en su interior encontraron un arsenal digno de un grupo de guerra. Rifles AK-47, cargadores de tambor, granadas de fragmentación y chalecos tácticos con la insignia pintada a mano de un murciélago negro, símbolo del Grupo Sombra. En un cuarto contiguo hallaron algo aún más revelador: fajos de dinero empaquetados en bolsas negras y recibos escritos a mano, donde se anotaban las cuotas recogidas cada semana. El golpe no solo fue material, también simbólico. Por primera vez, los taxistas sintieron que el gobierno estaba dispuesto a pelear por ellos. Algunos se animaron a denunciar de manera anónima, revelando nombres de cobradores, puntos de entrega y hasta vehículos utilizados para recoger el dinero. La información permitió expandir la red de operativos. En cuestión de días, se aseguraron talleres mecánicos, autolavados y casas de empeño que funcionaban como fachadas del grupo. En uno de los cateos más importantes, realizado en las afueras del municipio, se encontró un rancho adaptado como centro de tortura. En las paredes, frases amenazantes pintadas con aerosol recordaban la lógica del terror: el que no paga, no trabaja. Cada descubrimiento añadía tensión a la investigación.
El grupo Sombra comenzaba a sentirse acorralado y su reacción fue inmediata. Circularon nuevos mensajes en redes sociales y grupos de mensajería, amenazas directas contra autoridades locales, periodistas y hasta contra algunos líderes de taxistas que habían colaborado con las investigaciones. Pero esa respuesta solo confirmaba algo. El grupo sabía que estaba perdiendo control. Por primera vez en años, la hegemonía del miedo en Álamo Temapache estaba resquebrajándose. El reto ahora era mayor. Harfuch y su equipo no solo debían atrapar a los operadores visibles, sino también a los verdaderos líderes que seguían en la sombra, moviendo los hilos y dando las órdenes que se ejecutaban con frialdad en las calles. La guerra apenas estaba comenzando, y el mensaje era claro: la cacería iba por la cabeza del grupo. Detrás de los cobradores, los halcones y los sicarios había una estructura invisible que mantenía vivo al grupo Sombra. Los verdaderos líderes no aparecían en las calles, no recogían dinero, ni mucho menos daban la cara en los operativos. Su poder se ejercía desde la sombra, controlando a través del miedo y el silencio. La investigación de Omar García Harfuch y su equipo reveló que en la cima de la organización existían al menos 3 figuras clave. El primero era conocido únicamente como el Ingeniero, un exmilitar que había desertado años atrás y que se encargaba de la logística, rutas de cobro, puntos de resguardo y la disciplina interna de la organización. Era descrito como un hombre calculador, con voz pausada y una frialdad que lo hacía temido incluso entre sus propios hombres. El segundo era La Rana, un operador que conocía cada calle y cada colonia de Álamo Temapache. Su papel no era el de un pistolero, sino el de un enlace. Manejaba la relación con autoridades locales, pagaba sobornos estratégicos y se aseguraba de que las denuncias nunca prosperaran. Era, en otras palabras, el lubricante que mantenía aceitado el engranaje de corrupción que les daba impunidad. El tercero, y quizá el más peligroso, era un hombre al que llamaban el Apá. Su nombre real nunca fue confirmado en los primeros reportes, pero se sabía que tenía conexiones directas con estructuras criminales en Tamaulipas y que el grupo Sombra operaba bajo su protección. Su función iba más allá de Veracruz. Era quien garantizaba el flujo de armas, vehículos robados y dinero lavado que fortalecía a la organización. Los documentos hallados en las casas de seguridad fueron clave para conectar las piezas. Había transferencias bancarias a empresas fachada en Poza Rica, facturas falsas emitidas desde negocios inexistentes y hasta listas de apoyos entregados a policías municipales. Cada hoja era una prueba de cómo la red del grupo no solo era violenta, también profundamente financiera. Los testimonios de transportistas comenzaron a señalar un patrón. Cada que alguno intentaba denunciar, misteriosamente, la policía local se presentaba antes que los federales. Esa sincronía no era casualidad. Alguien dentro de las corporaciones filtraba la información. El grupo Sombra no solo controlaba el miedo en las calles, también tenía ojos y oídos en las instituciones. Harfuch entendió que la batalla no era únicamente contra los sicarios armados con fusiles, sino contra una red de corrupción que había permitido que el grupo creciera sin freno. Por eso, el siguiente paso no fue un operativo militar, sino una estrategia de inteligencia: seguir el dinero. El equipo de analistas financieros trazó las rutas del efectivo, desde las manos de los taxistas hasta las cuentas en bancos regionales. El hallazgo fue contundente. Parte del dinero extorsionado terminaba en constructoras vinculadas con políticos locales. La revelación cambió el rumbo de la investigación. Ya no se trataba únicamente de un grupo criminal, sino de una red donde el crimen y el poder político parecían entrelazarse. La pregunta ahora era inevitable: ¿hasta dónde llegaba la protección del grupo Sombra y quiénes, desde el gobierno, habían cerrado los ojos mientras el pueblo entero vivía bajo el terror?
Cuando los vínculos entre el Grupo Sombra y ciertos políticos locales comenzaron a salir a la luz, la tensión en Veracruz alcanzó un nuevo nivel. No era solo un asunto de delincuencia organizada, era un escándalo que tocaba los cimientos del poder. Y en Álamo Temapache, muchos empezaron a entender por qué durante años la extorsión parecía invisible para las autoridades. Los documentos asegurados en los cateos apuntaban a constructoras, gasolineras y hasta farmacias que servían como pantallas para mover el dinero. El problema era que varios de esos negocios estaban relacionados con familias cercanas al ayuntamiento. Esa conexión levantó sospechas. ¿Cómo era posible que el dinero manchado de sangre terminara en obras públicas financiadas con recursos estatales? Los transportistas, que habían vivido en carne propia las amenazas, recordaban con rabia cómo en repetidas ocasiones fueron ignorados. Más de uno declaró que al acudir con la policía municipal, la respuesta era siempre la misma: no podemos meternos con esa gente. Ahora entendían por qué. La protección política no era un rumor, era una realidad. El equipo de Harfuch filtró información estratégica a la prensa, y pronto los titulares comenzaron a incomodar. Se hablaba de una red de extorsión que salpica a funcionarios locales, de colusión entre crimen y política en Veracruz. Esa presión mediática obligó a más de un alcalde a salir a dar declaraciones apresuradas, todos negando cualquier relación. Pero en los pasillos del poder se respiraba el miedo. La investigación reveló también que en algunos casos, policías municipales habían recibido apoyos en forma de despensas, vales de gasolina y hasta pagos directos. No se trataba únicamente de corrupción por dinero, también de lealtades compradas a base de beneficios constantes. Con eso, el Grupo Sombra se aseguraba de que las patrullas dieran media vuelta cuando los cobradores hacían su trabajo. El escándalo tomó más fuerza cuando se supo que parte del dinero extorsionado se usaba para financiar campañas locales. Esa era la explicación del silencio. Candidatos que recibían respaldo económico del Grupo Sombra estaban atados de manos, no podían, aunque quisieran, ir contra quienes los habían puesto en el poder. Los ciudadanos comenzaron a murmurar en las calles: todos están metidos, por eso nunca hacían nada. El pueblo, que antes solo veía en silencio cómo se llevaban su dinero, ahora comprendía que su miseria estaba sostenida por una cadena de complicidades. Harfuch, consciente de lo que implicaba, reforzó la seguridad de su equipo. Habían tocado intereses demasiado grandes. Ya no era un operativo contra criminales de bajo perfil, era una confrontación directa contra una estructura enraizada en el poder político y económico. El Grupo Sombra, al verse expuesto, reaccionó con violencia. Los reportes de emboscadas en carreteras y ataques a negocios aumentaron. Era un mensaje: si se meten con nosotros, habrá consecuencias. En ese ambiente de tensión, la investigación pasó a ser más que un caso judicial. Se convirtió en una prueba para el Estado mexicano, demostrar si podía, o no, romper el vínculo entre crimen y política que había condenado a pueblos enteros al miedo. La calma en Álamo Temapache era solo una ilusión. Tras los cateos y las filtraciones que dejaron al descubierto la colusión entre el Grupo Sombra y figuras del poder, la violencia estalló como una olla de presión que llevaba años acumulando vapor. Lo que antes eran amenazas veladas contra transportistas, ahora se convirtió en ataques abiertos sin importar que hubiera testigos. Los primeros en resentir el golpe fueron los mismos que habían tenido el valor de denunciar. Varios comerciantes recibieron mensajes en sus celulares, fotografías de sus familias, acompañadas de frases cortas y directas: «Te lo advertimos». Para muchos, esa fue la señal de que los criminales no pensaban quedarse de brazos cruzados mientras el gobierno les cerraba el cerco. En cuestión de semanas, las carreteras de la región se convirtieron en zonas de alto riesgo.
Camiones incendiados, bloqueos improvisados con vehículos atravesados y balaceras en plena madrugada marcaron el nuevo paisaje. Era la respuesta del Grupo Sombra, sembrar terror para recordar quién tenía el control real en la zona. En ese ambiente de tensión, la investigación pasó a ser más que un caso judicial, se convirtió en una prueba para el Estado, demostrar si podía, o no, romper el vínculo entre crimen y política que había condenado a pueblos enteros al miedo. La calma en Álamo Temapache era solo una ilusión. Tras los cateos y las filtraciones que dejaron al descubierto la colusión entre el Grupo Sombra y figuras del poder, la violencia estalló como una olla de presión que llevaba años acumulando vapor. Lo que antes eran amenazas veladas contra transportistas, ahora se convirtió en ataques abiertos sin importar que hubiera testigos. Los primeros en resentir el golpe fueron los mismos que habían tenido el valor de denunciar. Varios comerciantes recibieron mensajes en sus celulares, fotografías de sus familias, acompañadas de frases cortas y directas. «Te lo advertimos». Para muchos, esa fue la señal de que los criminales no pensaban quedarse de brazos cruzados mientras el gobierno les cerraba el cerco. En cuestión de semanas, las carreteras de la región se convirtieron en zonas de alto riesgo. Camiones incendiados, bloqueos improvisados con vehículos atravesados y balaceras en plena madrugada marcaron el nuevo paisaje. Era la respuesta del Grupo Sombra, sembrar terror para recordar quién tenía el control real en la zona. Las autoridades estatales intentaron reaccionar enviando convoyes de la Fuerza Civil y Guardia Nacional. Sin embargo, cada despliegue era seguido por emboscadas milimétricamente planeadas. Se hablaba de halcones apostados en los cerros, de radios encriptados y hasta de cámaras ocultas en postes de luz para vigilar los movimientos de los militares. El mensaje era claro: la organización conocía el terreno mejor que cualquiera. Mientras tanto, en las colonias populares, el miedo se volvió cotidiano. Vecinos que antes se atrevían a señalar a los cobradores de cuota comenzaron a callar de nuevo. «¿De qué sirve denunciar si al rato vienen y nos queman el negocio?», decía un carnicero que había perdido 2 camionetas bajo las llamas. La violencia no solo golpeó al comercio, también a la vida diaria. Escuelas suspendieron clases por amenazas anónimas. Los bares cerraron más temprano. Y en las plazas públicas, las bancas se quedaron vacías cuando el sol caía, porque nadie quería arriesgarse a quedar en medio de un enfrentamiento. Los medios locales comenzaron a reportar lo que muchos temían: una guerra abierta entre el Estado y el Grupo Sombra. Los encabezados hablaban de zona sitiada, municipio rehén y ola de violencia sin freno. Y aunque el gobierno estatal insistía en que la situación estaba bajo control, las imágenes de patrullas incendiadas y casas baleadas decían lo contrario. En medio de ese caos, Omar García Harfuch recibió informes que confirmaban lo peor. La violencia no era solo una reacción impulsiva, era una estrategia calculada. El Grupo Sombra buscaba desgastar a las fuerzas de seguridad, presionar al gobierno para que bajara la intensidad de los operativos y al mismo tiempo enviar un mensaje de disciplina interna: aquí nadie se dobla. Álamo Temapache se encontraba atrapado entre 2 fuegos. De un lado, un Estado que prometía justicia pero parecía incapaz de dar resultados inmediatos. Del otro, un grupo criminal decidido a mantener su imperio de miedo a cualquier costo. Para la población no había escapatoria. El día a día era sobrevivir en un municipio que se había convertido en el epicentro de una guerra que pocos se atrevían a nombrar. Omar García Harfuch sabía que la estrategia frontal no era suficiente. Cada operativo parecía hundirse en un terreno hostil donde la delincuencia tenía ojos en cada esquina. Los informes señalaban que, por cada convoy enviado, había al menos una docena de halcones listos para reportar hasta el movimiento más mínimo. El Grupo Sombra jugaba en casa, con la ventaja del terreno y el respaldo de un miedo que había enmudecido a todo un municipio. Fue entonces cuando la instrucción cambió.
se necesitaba inteligencia de precisión. No más patrullajes aleatorios, no más despliegues que terminaran en emboscadas. Harfuch ordenó el uso de equipos especializados en intercepción de comunicaciones, infiltraciones discretas y cateos silenciosos, en busca de golpear a los líderes medios, esos que mantenían el aparato criminal aceitado. Las primeras acciones comenzaron en la periferia de Álamo Temapache. Casas aparentemente comunes fueron reventadas en la madrugada, con resultados que sorprendieron incluso a los propios agentes. Libretas con cuentas detalladas de cobros, radios de onda corta, armas con cargadores abastecidos y fajos de billetes que confirmaban el control económico que ejercía la organización. Pero lo más importante fueron las computadoras incautadas. En sus discos duros aparecieron documentos encriptados, fotografías de reuniones y hasta registros de pagos a funcionarios locales. El hallazgo encendió alarmas. No se trataba solo de un grupo criminal operando al margen, sino de una red que se alimentaba de la corrupción institucional. Los nombres encontrados vinculaban a mandos policiales, alcaldes auxiliares y hasta personal administrativo de distintas dependencias. Para Harfuch era la confirmación de lo que ya sospechaba. La violencia no podía frenarse únicamente con balas, porque el enemigo estaba enquistado también en las estructuras de poder. Mientras los cateos continuaban, la respuesta del Grupo Sombra no se hizo esperar. Nuevas amenazas llegaron a través de mantas colocadas en puentes y carreteras. Los mensajes iban directos, advertencias contra policías, contra políticos y contra cualquiera que estuviera colaborando con el enemigo. La firma era inequívoca: Sombra presente. En paralelo, comenzaron a circular videos en redes sociales mostrando a supuestos integrantes de la organización jurando lealtad a sus mandos. Eran piezas propagandísticas diseñadas para infundir miedo y reforzar la idea de que, pese a los golpes del gobierno, la disciplina interna se mantenía intacta. Cada clip se convertía en un recordatorio brutal de que la batalla no se libraba solo en las calles, sino también en la mente de la población. Harfuch entendió que el tiempo jugaba en contra. Si no lograban un golpe certero contra la estructura de mando, el desgaste acabaría debilitando a las fuerzas de seguridad y fortaleciendo el mito de invulnerabilidad del Grupo Sombra. La del domingo en Quintana Roo fue una de las 330 aeronaves, aviones que están relacionados con actividades criminales, principalmente el trasiego de drogas y armas, pero también de dinero y hasta trata de personas. La tensión era máxima. En los despachos del gobierno se hablaba ya de un punto de no retorno. Y en Álamo Temapache, los habitantes aprendían a leer el silencio de las calles. Cuando no se escuchaban disparos, significaba que solo era cuestión de horas para que la violencia volviera a estallar. La noche cayó sobre Álamo Temapache con un silencio inquietante, como si la ciudad contuviera la respiración. Omar García Harfuch sabía que estaba en el momento decisivo. Todas las piezas estaban sobre la mesa. Los operadores detenidos, las libretas con nombres, los teléfonos con videos, las rutas monitoreadas y los informantes dispuestos a colaborar bajo protección. Era la última oportunidad de quebrar la estructura del Grupo Sombra en la región norte de Veracruz.